E a todos e a todas, imos reanudar a sesión desta xornada sobre a converxencia digital das institucións da memoria co relatorio de María Manuela Pinto. Se onte dedicamos as sesións da mañá e da tarde a falar do patrimonio analóxico digitalizable, hoxe imos falar do patrimonio nacido digital. É un patrimonio que é realmente o patrimonio, ou debe ser o patrimonio do futuro, e que si nas sesións de onte houbo moitas cuestións, moitas preguntas que nos preocupan, con respecto ao patrimonio nacido digital, pois aínda son maiores, porque temos a conciencia xa de que unha parte dese patrimonio xa se perdeu. Pensemos, por exemplo, nas páxinas web nas que desapareceron, que non se conservaron, ou nos documentos das administracións públicas nacidos total ou parcialmente electrónicos, dos que tamén se perdeu xa a súa memoria. Por tanto, este é un tema tan trascendente ou máis que o patrimonio cultural analóxico e digitalizable. Para introducir sobre estas cuestións, temos o prazer de contar coa profesora María Manuela Pinto, da Facultade de Letras da Universidade do Porto. María Manuela Pinto naceu en Vila do Conde, Portugal, licenciouse en Historia pola Facultade de Letras da Universidade do Porto, especializouse en Ciencias Documentais na Facultade de Letras da Universidade de Coimbra no ano 1998, tendo realizado as probas de aptidade pedagóxica e capacidade científica en Ciencia da Información en 2008, con o estudio PreservMap, un roteiro de preservación na era digital. Está a concluir o doutoramento en Información e Comunicación en plataformas digitais nas universidades de Porto e Aveiro, subordinado ao tema Xestão da Información nas universidades públicas portuguesas, recuocionamento e proposta de modelo. Asistente da Facultade de Letras da Universidade do Porto e docente nos cursos de licenciatura en Ciencia da Información, mestrado en Museoloxía e licenciatura en Ciencias da Comunicación, ben con monomestrado en Ciencias da Información e tamén en parcería con outra universidade. Foi cuadro superior en empresas portuguesas e multinacionais, na área de informática e sistemas de información e arquivista, xestora de información na Cámara Municipal de Vila do Conde, colaborando aínda como docente no curso de especialización en ciencias documentais. É investigadora da CETAC Media, con interese na xestão de información e preservación da información, xestão de servizos de información e comportamento informacional. Os máis recentes proxectos teñen incidido na xestão e preservación da información en medio digital, literaria, da información, inclusión digital e procesos infocomunicacionais mediados pelas TIC. Desenvolve tamén actividades extracurriculares transversais no ámbito do emprendedorismo direccionando a estudiantes universitarios. Por tanto, o seu perfil para encarar esta primeira conferencia, este primeiro relatorio, creemos que é o máis apropiado. E nada, xa sin máis, cedo a palabra. Buenos días a todos. Gracias por la invitación que me han dirigido. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Yo intentaré hablar un poquito más a espacios, pero normalmente acelero y después, si vosotros no me entendéis, levantad la mano que yo me quedaré más calma. Esta es una reflexión, lo que intentaré hacer aquí con vosotros,
porque mi percurso ha sido muy sinuoso, desde las historias, tecnologías, empresas, municipios, universidad, investigación. Por eso yo trago un poco mi percurso con mi capacidad analítica y crítica de una área que es para mí fundamental. Hacerlo por el punto de vista de las instituciones de memoria me trae mis raíces del curso de historia que he hecho muchos años atrás. La UNESCO, a pocos meses, ha hecho un evento sobre la cuestión digital, el desafío digital, y como ustedes pueden ver aquí, se están plazando tres actores esenciales: las instituciones de memoria, las empresas de tecnología y los gobiernos. Pero la primera cuestión que se me pone es la investigación y desarrollo en la universidad. La capacidad de generar conocimiento no es también importante para empezar la reflexión sobre las soluciones para los problemas que lo digital nos coloca. Por tanto, lo que intentaré hacer aquí es partir de una idea de mudanza de paradigma, pero también de conceptos. Vos pongo dos paradigmas fundamentales en confronto. Por un lado, el paradigma técnico y custodial, y el paradigma que hoy nosotros consideramos científico y postcustodial. Hay un conjunto de conceptos y de áreas científicas que tiene que cambiar su modo de comprender, de ver y de hacer las cosas en el dominio de los documentos, de los artefactos. Por supuesto, lo digital nos conduce naturalmente para el dominio de la información. Es porque para mí pensar en arquivística, en biblioteconomía, museología, hoy es ver las cosas sobre el punto de vista de la ciencia de la información. Yo tengo estudiantes de museología, tengo estudiantes de ciencia de información, hago trabajo con gestores de información. Para mí no hay diferencias acerca de las mensajes que los transmiten y sobre las cuestiones que se pongan en este universo que parece seccionado, archivos, bibliotecas, museos, pero que es muy próximo, pero que tiene que trabajar de forma integrada. Es porque os propongo también que cambiar la noción de archivo, colección, fondo. Para mí, desde el punto de vista de hoy, será más hablar de sistema de información. Es la información y todo el contexto, todas las relaciones, todas las entidades que están por detrás de la acción humana que hace producir información, materializando esa acción y también creando la memoria que todos ustedes piensan, pretenden proteger y diseminar. Es porque también la noción de documento de archivo, documento de biblioteca, artefacto, para mí hago el cambio para información, pero también hago la relación con los dos conceptos de artefacto y de mentefacto. Lo que los archivistas, bibliotecarios, museólogos, curadores hacen todos los días es trabajar con materializaciones de esas acciones. Dentro de este presupuesto, pensando bien, todo empieza dentro de la cabeza de lo humano, del individuo, en su acción creativa, sea literaria, sea un trabajo de arte, sea un documento escrito, sea un vídeo, lo que ustedes quieren. Es porque las raíces las pongo en el mentefacto,
que nosotros, para comunicar y para agir en sociedad, transformamos en un artefacto que tiene inscrito, registrado, lo mentefacto original. Partiendo de aquí, en términos de conservación, hablo también de un paradigma de no soporte físico, material, pero en un nuevo paradigma os hablo más del medio, de la infraestructura en la cual nos hacemos el registro de la información. Ampliamos nuestra visión. Es porque en otro paradigma custodial y muy técnico, en que las personas intentaban hacer, nosotros tenemos que intentar más, primero comprender, después contextualizar, después entonces hacer. Y aquí nosotros en la conservación y la preservación no la veo como la que incide sobre el artefacto cultural escrito, patrimonio, pero no una otra acepción que es la preservación en sentido sistémico. Lo que quiere decir esto es que la preservación no es un acto que ocurre a la fin de la tramitación o cuando la información, los documentos, los artefactos entran en una institución de memoria, pero empieza en un momento de creación, sea del trabajo de arte, sea del documento. Estas son las bases que teóricas, si podemos decir así, que vos intentaré ahora demostrar con dados más teóricos, pero también empezando con proyectos con los cuales yo he colaborado y que pasaron y que contribuyeron para toda esta reflexión. Es porque nosotros tenemos un arsenal de conocimiento y de experiencia muy antiguo, es un manantial de experiencia riquísimo y por tanto nosotros estamos preparados para proteger los registros de la actividad humana, de la actividad de las organizaciones, de las instituciones y nosotros tenemos aquí que pensar que como instituciones los servicios han empezado muy cerca, los últimos 3 séculos, que se ha institucionalizado la idea que conducirá a las instituciones de memoria. Es porque nosotros como profesionales nos convertimos de una ayuda o productor de información en entidad especializada para la recoja, la protección, la diseminación de información en instituciones de memoria. Este es un facto que ocurrió hacia el final del siglo XVIII, XIX y XX. Y a finales de XX, con lo digital, las cuestiones comienzan a cambiar, porque los problemas no son tanto los documentos en que está materializada la información, pero el facto que la relación directa que nosotros teníamos con artefacto y la información materializada se hace con lo digital por una interfase que corta las relaciones entre lo utilizador y la información producida. Por eso, nosotros tenemos que ver que lo cuadro de formación de las instituciones de memoria ocurre dentro de un contexto político, ideológico, que ha marcado estas instituciones con una misión que se direccionaba a los intereses políticos e ideológicos del Estado-nación. Es porque la noción de patrimonio y de custodia del artefacto tiene un intento que seguía criterios que no siempre serían los productores de esa información, que otros recogían, estructuraban, clasificaban, indexaban, pero distintos y separados del productor real de esa información. Es porque aquí me ocurre
4 cuestiones. Desde luego, ¿cómo definir institución? ¿Cómo definir memoria? ¿Qué es la memoria? ¿Cómo definir institución de memoria? Y después, ¿qué papel tendrá esta institución de memoria? Vos trago aquí unas propuestas muy sencillas de definición de institución de un economista, Norce, y de un sociólogo. Las bases son que las instituciones corporizan los límites que humanamente fixamos con vista a las relaciones y a la estructuración de relación y de interacción política, económica y social. Aquí un papel muy normativo, regulador, orientador, referente de valores, que es en lo seno del concepto de institución. Por otro lado, la memoria. Para mí, memoria es muy bien memoria materializada, lo que nos trae aquí hoy. Esta memoria es de una forma sencilla la capacidad que nosotros tenemos y nosotros podemos ser yo, ser humano, mi memoria pessoal, o la institución en que estamos aquí que hace, produce y tiene que proteger su memoria. La memoria se queda para mí configurada, corporizada en la información producida y registrada. Sobre esta memoria, nosotros tenemos que desarrollar acciones con vista a 2 importantes focos: el acceso, el uso, direccionados al utilizador. Y para esto aprendimos y hacemos y aplicamos técnicas de descripción, técnicas de clasificación, técnicas de creación de descriptores, todos los soportes que son básicos y esenciales para la recuperación del contenido. Pero es así, nos organizamos y estructuramos la información, pero ¿será que nuestro trabajo es completo? No, la memoria, para la tenernos y protegernos, tiene que existir. Y la memoria no existe sin haber la preservación. Y hay aquí una ligación muy, muy, muy próxima entre la preservación, la información en medio digital y la gestión de la información en medio digital. Nos trae las cuestiones de memoria para todo el ciclo de vida que va de la producción de la información a su almacenamiento. Los conceptos bases para que nosotros empezamos a refletir que donde todo comienza no es dentro de las instituciones de memoria, más en la entidad pessoal o institucional que orgánicamente ha producido esa información. Por supuesto, hay una acción consciente que puede ser humana, social, rotineira o creativa, jurídica, administrativa o artística, científica o literaria, que produce información, que es evidencia de esa acción creativa, literaria, lo que quieres. Y esto ocurre en tres conceptos muy importantes, que es la situación del individuo, el contexto orgánico de acción, que puede ser institucional, organizacional, formal, informal, y también el contexto general de la sociedad, que en nuestros días es la era de la información. Es porque cuando yo produzo un artefacto, sea textual, sea imagético, yo estoy con mi situación, num contexto económico, social, político, lo que quiere, pero también num ambiente que nos ha conducido a la designación de era de información. Es porque tenemos que pensar que este concepto importante de organicidad es muy ligado, es muy conectado
con el sujeto de la acción. No son solamente los archivistas que tienen que se preocupar con el contexto, con la organicidad. Con lo digital, todos tenemos que pensar desde este punto de vista, porque aquí el sujeto de la acción, sea individual, sea colectivo, tiene una estructura que va desde el cuerpo del individuo, su vida, su ciclo genésico, hasta un dispositivo organizacional que hace funcionar una empresa o una institución como Consejo de Cultura. Esta organicidad que es plena cuando nosotros hacemos el análisis de la información producida o del artefacto, nos muestra y refleja la estrecha articulación que hay entre los sujetos de la acción y sus objetivos, que pueden ser personales o institucionales o organizacionales. Todo esto, todo este entorno, toda esta relación se va a hacer refletir en la información producida y, por supuesto, a una memoria que yo considero una memoria orgánica que es esencial a acción y a construcción identitaria. Tenemos el efecto de la retroalimentación y el efecto cibernético aquí, en que los objetivos, cuando los conseguimos, nos permite desarrollar nuevos objetivos. Esta acción se hace de la cual será producida la información que integrará el sistema de información, sea personal, sea institucional, sea organizacional. Las TIC, ¿cómo las ponemos aquí en todo esto? Las instituciones de memoria tienen que ver las TIC no como una simple opción como ha sido el microfilmaje, la fotografía, la fotocopia. No es un mero instrumento. Es mucho más que un mero instrumento. Os traigo aquí uno de los proyectos que tuvo en mis manos en 1999, ha empezado, ya van muchos años, y que me ha permitido transportar y desarrollar un proyecto de estructuración del Archivo Municipal de Vila do Conde. Yo he hecho la reestructuración del archivo, pero articulando con el proceso de modernización administrativa que seguía en curso en la administración pública portuguesa. Nosotros hicimos la junción de los dos objetivos, estructurar el archivo municipal y hacer la reforma administrativa con la aplicación de las TIC y la desmaterialización. Pero aquí ustedes ven lo nuevo edificio, porque la institución a esta carga también de física de infraestructura, tiene un edificio que, donde nosotros construimos el centro de memoria. He recogido a los conceptos de centro de memoria, ¿por qué? Porque nosotros queríamos aplicar las TIC a la institución Cámara, municipio, que hace la actividad cotidiana de gerir la vida del Consejo y de los ciudadanos, pero también estamos trabajando en la memoria ya producida y acumulada, en la memoria que estaba siendo producida cada vez más en medio digital. Para eso también, y es obvio, no tenemos que recusar o que ignorar las instituciones de memoria. También esa componente que tenemos que hacer. Nosotros habíamos ganado el premio de moderación administrativa con el para la equipa del archivo municipal, con todos los servicios camararios, pero también habíamos construido este centro de memoria donde físicamente el concepto centro de memoria agregaba el archivo municipal
el Museo Municipal, es una plataforma interactiva que permitía que los ciudadanos, a partir de este edificio, pudiesen hacer ligaciones primeramente iterativas y virtuales y después ir a los lugares donde la memoria se estaba materializada, fuese una casa, fuese un documento, fuese un libro que estuviera en la biblioteca. Es porque a partir con esta idea del centro de memoria, y nos habíamos hecho todo un proceso de desmaterialización que nosotros habíamos una digitalizadora que habíamos adquirido en 2000, ya con digitalización planetaria, ha venido de Alemania este equipamiento y habíamos hecho la primera adquisición para Portugal en 2000. Partiendo de aquí, me ha surgido un problema que eran los proyectos de investigación que estaban siendo hechos sobre la información del Archivo Municipal de Vila do Conde. Había una investigadora que estaba haciendo su doctorado en Historia Moderna sobre los puertos marítimos del siglo XVI. Nosotros habíamos recibido una propuesta de la investigadora de depositar en el archivo todos los resultados de su investigación, las fotocopias, las reproducciones de microfilm, para hacernos una base para crear un centro sobre los puertos marítimos del siglo XVI. Portugal primero y después Europa, incluso España, Galicia. Entonces, con esa idea, nosotros desarrollamos un proyecto que tiene la nau, la réplica de la nau que ahora ustedes pueden encontrar en mi ciudad, en los Ríos Ave, pero también este edificio que está aquí y aquí abajo es el edificio donde encontraréis el centro de documentación enteramente digital sobre los puertos marítimos de 500 y también el núcleo museológico de la Fan de Garresia que había funcionado aquí en los siglos XVI. Aquí es lo interior de la área musealizada, pero aquí es el acceso, funciona el centro de documentación sobre los puertos. ¿Y cuál es el desafío que nosotros habíamos encontrado en este proyecto? Ha sido yo como archivista, yo como bibliotecario, yo como museólogo, ¿cómo quiero tratar esta información? Yo tengo información del Arquivo Municipal, yo tengo información del Arquivo General da Alfândega de Lisboa, do Arquivo Histórico Ultramarino, do Arquivo Distrital do Porto, de Simancas, del Archivo General de las Indias, de la Biblioteca Nacional de Portugal, de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, porque todo el proyecto de investigación ha hecho confluir toda esta producción. Y para mí, estos eran los detentores de la información, las instituciones de memoria. Y nosotros ahora estábamos reusando esa memoria para hacer algo nuevo. Para mí lo desafío ha sido ver la producción de información a partir del reuso de una otra forma. Y al crear una nueva institución de memoria, los centros de documentación, la base orgánica que yo encontré en este caso ha sido el investigador, la persona del investigador y los proyectos de investigación. Y nosotros a partir de aquí, mira, nos hemos descrito 10.300 documentos, 60.000 imágenes, 102.000 termos de indexación hecha por registro, una media de 10 términos por registro de indexación, desde cartório notarial a bautismos, casamentos, óbitos, todo sobre el siglo XVI. Y habemos también usado los referentes normativos de archivos y de bibliotecas, también después de museos, por supuesto. La organicidad que yo encontré al crear esta institución era que toda la información que sería colocada a disposición no sería en papel, todo tenía que ser digitalizado.
Por supuesto, nosotros lo que habíamos hecho, nos habíamos conectado los edificios de archivo y de la Cámara al nuevo edificio de Alfándega con fibra óptica en 2000 ya, usando una conducta del siglo XIX de aguas pluviales, pero habíamos pasado la fibra por la conducta, conectado los dos edificios, los servidores han quedado en la Cámara y los accesos se hacía junto al río, a nao que estaba ya colocada. Con este centro digital, os traigo aquí un ejemplo de la visión que nos habíamos desarrollado de una manera integrada, que ha sido, nos sabemos la entidad detentora que era la Cámara, lo archivo era la institución de memoria que estábamos creando para acoger los proyectos de investigación. Después, una estructura orgánica que ustedes reconocen, pero aquí cada proyecto de investigación constituía un núcleo informacional que estaba siendo estructurado, descrito y diseminado por esta institución de memoria. Por supuesto, podíamos también tener aquí un núcleo informacional de los puertos de Galicia. No había eso, ainda no es una realidad, mas podrá ser. Es porque, y os traigo aquí un otro caso, un otro ejemplo, este de Brasil, en que esta idea que yo venía desarrollando desde 2000, Centro de Memoria, las instituciones de memoria como creadoras de información, reutilizando la información, ha sido también el punto de partida para un proyecto de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Y aquí nosotros incorporamos un otro concepto, el concepto de sistema memorial. Y aquí la base es la misma, el centro de documentación o de memoria que íbamos a crear, pero que se iría a conectar con otros, constituido una base que os ligaba por una misión, por objetivos e intentos comunes, pero dispersos físicamente y que tenían que tener una puerta de salida o de entrada de los utilizadores para ese sistema. Es la idea del sistema de memoria que las tecnologías nos permitían construir haciendo una unidad a partir de la diversidad física y la dispersión geográfica. Aquí las ideas fueron hacer un nuevo modelo, desarrollar un nuevo modelo de formato de actuación, un trabajo colaborativo en red, los componentes del sistema memorial, pero aquí nos lo consideramos un sistema institucional de memoria, no un sistema de información, porque un sistema institucional de memoria incorporaba los diferentes contribuidores que serían, eso sí, los sistemas de información que estaban funcionando como proveedores para esta plataforma integrada con todos las instituciones con una misión, objetivos, una estrategia de idea también y de financiamiento común, una actuación concertada y en red. Y aquí la tecnología no era usada no solamente para digitalizar, era una etapa del proceso, punto, pero con una herramienta integradora de soporte al funcionamiento no interior de la comunidad memorial, si podemos decir así, y también como soporte a sus relaciones e interacciones con las comunidades externas que sirven. Mira, aquí nosotros habemos desarrollado un modelo de digitalización cuyo centro era la Universidad de Pernambuco, más concretamente un laboratorio de investigación y desarrollo que funcionaba precisamente en la Universidad Federal de Pernambuco y que con el profesor Marcos Galindo y que disponibilizaba la infraestructura tecnológica y los servicios
para que as instituições dispersas pelo Brasil pudessem estar conectadas e potenciar sus esfuerzos de recolha e construção e disponibilização daquilo que era a memória coletiva. En otro caso, ainda trago-vos aquí un otro proyecto. En este caso, la convergencia se hace en torno del criador-productor, también, como he visto lo investigador, en el centro de documentación. Hay también casos, vosotros con certeza en el Prado lo conocen, en que las tecnologías han dictado un nuevo modelo de actuación del servicio de información de los profesionales, que es acompañar el productor creador desde el inicio de su producción artística digital. Y aquí vos traigo el ejemplo de la NetArt. Esto es la producción artística que se hace completamente en medio digital. No es el caso de que yo tengo artefactos que voy a fotografar, creando una imagen digital para después disponibilizar vía web o otras plataformas tecnológicas. No, también los museos se enfrentan aquí a una otra cuestión que es muy compleja, que es lo que el espíritu artístico está creando hoy enteramente en el medio digital. Y el medio digital nos obliga a agir en lo momento de la producción. Es porque os valorizo tanto el concepto de organicidad. Organicidad se ve en la creación literaria, en la creación de cualquier obra de arte, tal como nosotros teníamos administrativamente o institucionalmente. Vos traigo el proyecto de Rizom, ya muy antiguo, los años 90 del siglo XX. Aquí, este proyecto acompaña a los productores artísticos, los creadores, los disponibiliza orientación para almacenar sus trabajos, para accionar los procesos de preservación digital, de descripción. Es todo un soporte que hace con que hoy nosotros podemos acceder a más de 2.000, casi 3.000 creaciones artísticas y que existe en esta institución que protege el creador independiente de arte en medio digital. Ellos tienen un proceso de archivo precisamente como nosotros tenemos en los archivos, para garantizar que esa memoria, que esa producción se va a perdurar por más tiempo que el momento de su creación o disponibilización o instalación. Aquí, esa misma institución foco muy concretamente que se trata de una institución relacionada con museos, pero también hace lo trabajo de descripción y de preservación, haciendo crosswalks, por ejemplo, en que esta es la estructura de descripción de la organización, pero tiene equivalencia con Dublin Core, que las bibliotecas y los repositorios usan de una manera, digamos, globalizada, pero también normativas de descripción de trabajos artísticos como CDWA. Hay un esfuerzo que de una otra convergencia, ya no es la convergencia institucional, ya no es la convergencia en torno del productor, del creador, aquí ya es una convergencia en términos semánticos, en términos de la interoperabilidad que nos queremos crear con sistemas y con el acceso a la información. Es porque aquí este proyecto nos remite para la cuestión de la convergencia en términos semánticos y a toda una armonización normativa que congrega bibliotecas, archivos, museos y que ustedes
ustedes conocen certamente, con la idea de que estamos conectando comunidades bibliotecarios, arquivistas, museólogos. Tenemos la LUICOM, la IFLA, tenemos las organizaciones canadienses, inglesas, tenemos aquí UICA y los archivos. Es todo un proceso de interconexión que se hace usando crosswalks, application profile, ontologías de integración, haciendo los switching con normativas distintas, pero que a partir de las cuales podemos relacionar productos y descripciones distintas. También los modelos conceptuales. Lo modelo WISE es la base para la creación generalizada de archivos, bibliotecas digitales, si ustedes quieren, repositorios digitales en todo el mundo. Y a partir de aquí, no importa si es biblioteca, archivo o museo, nosotros estamos preparados para disponibilizar, almacenar y posteriormente preservar la información, pero pensando ahora que no empieza solamente en el momento del almacenamiento, pero empieza no acto productivo, no acto creador, sea pessoal o organizacional. Es porque la convergencia en mis clases, os trago aquí un conjunto de trabajos que los hacen en las clases, trabajos temáticos de exploración y de estudios, que si ustedes miran los títulos, si os preguntara a qué son direccionadas estas propuestas. A estudiantes de archivos, de bibliotecas, de museos. ¿Qué os parece? Nós estamos tratando la herança cultural digital, a preservación de la herança cultural digital, accesos y derechos, software para gestión de colecciones, digitalización y publicación online, metainformación, sea descriptiva, técnica de preservación, cualquiera, a herança fílmica. ¿Qué son estos estudiantes? Os digo, todos. Lo doy en lo mestrado de museología, la licenciatura de ciencia de información, todos trabajan estas temáticas, porque con el digital la situación es esta. Nós temos o mesmo desafio, nós temos o mesmo objeto de trabalho, nós temos a mesma complexidade y tenemos que estar preparados. Y la cuestión de la desmaterialización no ocurre solamente do papel para lo digital, pero es esto que tenemos aquí. Los museos, por ejemplo, las cuestiones de la producción artística, desde arte fractal o data motion, es una realidad completamente distinta y que nos suscita la necesidad de desarrollarnos nuevas formas de pensar, nuevas formas de agir. Trago-vos aquí una iniciativa que es de Portugal, Galicia, la iniciativa Artec, que es precisamente muy parecida con el proyecto Rhizome.org que vos había hablado há pouco, e que congrega aquilo que é hoje o funcionamento e o modelo das instituições de memória, que são mais que memória, que são também de investigação e desenvolvimento. Vocês miram muitas universidades, muitas faculdades, centros de computação e, por supuesto, no nosso desafio, a mudança de paradigma se hace haciendo la reunión del vector de la organicidad, la funcionalidad, el uso de información, pero también la memoria. Tenemos este triángulo mágico que acompaña la creación, el acceso y la preservación. No lo podemos hacer haciendo áreas distintas y funcionando de manera no integrada. Para mí, se trata la cuestión gerir fundos, colecciones, acervos, yo os digo, es gerir información. Gerir documentos de arquivo, de biblioteca, artefactos, es gerir información. Ahora, o qué, cuándo, onde,
cómo son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a refletir y a encontrar soluciones. Para mí, la institución de memoria hoy tiene la gran oportunidad de ampliar su misión, de abrirse y potenciar las comunidades, de abrazar el concepto de heranza común, de gerir la institución de memoria está más direccionada a su autonomía y a su misión y objetivos que a ligación a un Estado-nación. Tiene los intereses de focar la memoria dispersa, usar las tecnologías, representar esa memoria, pero de una manera que va al encuentro del productor, sea el creador artístico, sea la comunidad de Santiago de Compostela, sea la comunidad académica de la Universidad de Santiago de Compostela. Las instituciones de memoria, lo que se pide hoy es que sean adaptativas o, para mí, mejor, flexibles, atentas, viradas para lo exterior, colaborativas, confiables. Y para ser confiable tienen que reunir las condiciones como antes para el papel, con los depósitos, con la humedad y temperatura, todo controlada, pero hoy para lo digital tenemos que garantizar la misma la confiabilidad, la integridad, la autenticidad de la información que ahora almacenada en una plataforma que nos afasta de una interacción directa utilizador-productor e información producida a través de la tecnología. Nos tenemos aquí que pensar que no hay memoria sin social, no hay memoria sin registro, no hay memoria sin información, no hay memoria sin preservación y, lo que justifica el cambio de paradigma, no hay memoria ni preservación si no hubiera gestión de información. Es porque nosotros estamos todos congregados en un desafío que algunos piensan cuando ven este modelo que os presento aquí, el DCC Correction Life Cycle Model, es un modelo de preservación de los servicios y de las acciones que tienen que ser desarrolladas, pero direccionado a los repositorios de datos científicos. Pero lo que aquí está ahí, nos presenta un modelo, pero también la idea de un nuevo agente, de un nuevo profesional, que es el Data Curator, una nueva área, que es el Data Management and Curation. Y la cuestión es, ¿por qué un nuevo nombre? ¿Por qué una nueva área? Es de facto necesario pensar las cosas como ya no son bibliotecario, archivista, museólogo, pero también data curator, los curadores de datos. No es esto lo camino, en mi opinión. Lo que nosotros tenemos que hacer, y aquí la Rosetta, la Pedra de Rosetta, nosotros tenemos hoy la Pedra de Rosetta digital con todo el camino que la última década nos ha permitido hacer y que hoy permite que empresas comercialicen ya software de preservación digital que nosotros podremos utilizar de una forma más sencilla, lo que no acontecía 10 años atrás. Ahora, nosotros, me pasé un poquito más rápido, nos tenemos que pensar en términos científicos y operacionales nuestra función mismo en la institución de memoria como una función de gestión de información. Esto nos conducirá a pensar que nós estamos a gerir la memoria y el conocimiento que está materializado, pero en un cuadro científico que para mí lo reservo, lo defino como lo de la ciencia de información, que agrega las áreas aplicadas de la archivística, de la biblioteconomía, de la museología, y con una interacción a nivel intercientífico con la área de los sistemas de información, con la área de psicología cognitiva, y con esta interdisciplinaridad y transdisciplinaridad es la base para una nueva forma de pensar. Son desafíos que nos hacen
pensar la integración de la producción de la información, del comportamiento informacional y las necesidades de acceso y uso del utilizador, de la organización, de representación de la información, como campos que están integrados y se soportan teniendo la gestión de la información por su basis. Todo esto se cría para que nuestra aproximación científica nos conduzca a algo que yo propongo que sea ver, por ejemplo, la preservación y conservación como una variable de la gestión de la información. Porque empieza cuando yo comienzo a crear la información en lo ordenador. Es porque hay conceptos que después ustedes podrán ver más detalladamente sobre información. O que es para mí es el conjunto de representaciones mentales codificadas independientemente del soporte o de la técnica de registro. Esto hace confluir los objetos de trabajo y de estudio de áreas antes pensadas como separadas de la archivística, la biblioteconomía, la documentación o la museología. Es porque el ciclo de vida de la información empieza de nuestra acción, incluso en instituciones de memoria, con la producción, con la captura, con la adquisición. Y aquí tenemos dos conceptos teóricos básicos, que es el de sistema de información, pero distinto del sistema tecnológico de información. Son dos realidades que nosotros debemos pensar como distintas, pero muy relacionadas. Yo no consigo producir y materializar información sin la plataforma tecnológica de soporte. Entonces, necesito diferenciar lo que es para mí el sistema de información. Es la información producida por una entidad, una persona, un organismo, cualquier que sea, y que es su memoria, su materialización de una actividad hecha de acuerdo con una misión y objetivos específicos. Es porque los conceptos que os hablé no inicio. Y aquí, para mí, la preservación, los dos conceptos, preservación y conservación, para mí no hacen sentido en lo digital, porque lo que hace sentido es ver la preservación con un abordaje sistémico, a partir de la cual yo empiezo a comprender mi desafío desde un punto de vista, por un lado, estratégico y por otro lado, operacional. Y en función de la entidad, en función del sistema de información, en función de la misión, de los objetivos, yo haré la articulación entre la política de gestión de información y la política de la institución, la organización o de lo individuo que está produciendo, quiere ir a usar esa información. Tenemos dos componentes muy importantes. Por un lado, la componente estratégica y, por otro lado, la componente operacional, donde, por supuesto, colocamos la conservación y los actos que tengan que ser desarrollados. Es porque os propongo ver la preservación de una forma sistémica, sistemática y activa. Sistémica porque considera todo lo conjunto informacional. Sistemática, ¿por qué? Porque acompaña todo el ciclo de vida de la información. Es activa porque lo digital, después de almacenado, no se queda por ahí. Nosotros tenemos que sistemáticamente desarrollar operaciones de refrescamiento, de migración, de conversión de datos para combatir la obsolescencia a los dos niveles, que es hardware y software. Nós todos tenemos que considerar este entorno de la organización al contexto y ambiente de que vos hablé há pouco. Nosotros tenemos que tener la capacidad de considerar desde el computador, la computadora personal, hasta las redes y la internet como un todo.
y pensar las cosas en este todo, considerar también que estamos perante un medio físico, claro, se mantiene, pero también un medio lógico que tenemos que comprender, que tenemos que identificar, mapear la arquitectura de los sistemas, la arquitectura de la información, la arquitectura de la estructura de metainformación también. Los planos que estamos accionando es, por un lado, un plano epistemológico de pensamiento, de comprensión, un plano físico y un plano de operacionalización. Y aquí os muestro, he hecho un levantamiento de las iniciativas de preservación entre 1995 y 2007. El cuadro era muy diferente de lo que tenemos hoy. Las cuestiones, repara, las preocupaciones de los agentes de preservación en medio digital focaban ya la información científica, la herencia cultural, los materiales de bibliotecas, recursos, materiales de archivo. Las preocupaciones surgían de todos los lados. Todos teníamos estas preocupaciones. Lo enfoque también, pero no topo estaba el acceso, la accesibilidad, después almacenamiento y gestión, después redes y servicios digitales. Ahora, esta cuestión de la digitalización no es más lo principal, lo objetivo. Lo objetivo es muy más largo, muy más complejo. Aquí después pueden analizar. Es lo mapa que yo creé con la línea do analógico y la línea do digital que se confluyen, conversen para a preservación de una manera sistémica en que consideramos los dos componentes físico y lógico. Me voy a acelerar un poquito, después verán todos los slides, pero os quiero llevar aquí. Por ejemplo, la digitalización que puede vos preocupar. ¿Qué es la cuestión que nos deberá preocupar? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar? Obviamente que es autenticidad, fidedignidad, integridad, inteligibilidad, reutilización de información, nuevos servicios. Pensamos también en ciclo de digitalización que empieza en la seleção e preparação, manuseamento, digitalização, armazenamento. A questão que eu coloco, ¿es suficiente? ¿Es suficiente estas cuestiones? ¿Tenemos apenas que identificar cuál es el tipo de documento, la resolución, lo formato, o tenemos que ir más além? Con certeza, el camino es mucho más complejo. Nos tenemos que percibir la arquitectura. Estas cuestiones que están aquí son algunas de las muchas cuestiones que tenemos que hacer cuando enfrentamos y pensamos en la preservación en medio digital. Voy a crear matrices derivadas, voy a avaliar, voy a utilizar checksums de validación de integridad, voy a crear un formato PDF-A, voy a crear un TIFF, voy a crear un repositorio de preservación, voy a certificar ese repositorio. ¿Qué que yo necesito hacer para que mi información, mi memoria sea confiable, para que mi sistema sea un sistema inteligente? El modelo sistémico que os presento aquí es muy sencillo porque enfoca la institución, la organización, la persona en una interacción que se hace en torno de un sistema de información activo y permanente. Es la forma de olhar para la información de una manera dinámica que comienza con el planeamiento de la gestión de información. Reparen, aquí nosotros tenemos a un color laranja varios dos normativos, dos muchos normativos que podremos aplicar en todo el ciclo de vida de la información, desde la producción. Reparen, aquí está la producción, está la comunidad
está la Municipalidad de Santiago, está la universidad, están los diferentes organismos públicos o empresas privadas. Todo el trabajo empieza por aquí. Y después nosotros tenemos que dar un paso más, que es sabiendo o que tengo que hacer sobre los sistemas de información. La segunda cuestión es cómo voy a conectar esos sistemas con la organización que lo ha producido y que lo irá a usar. Es porque nos debemos pensar ahora no sistema de gestión del sistema de información. Y ahora cada vez más las normativas nos conducen para modelos de certificación también en los sistemas de gestión de información. Y las instituciones de memoria tienen aquí un desafío que va mucho más para la de información. Es su modelo de actuación, su modelo de gestión, su modelo de olhar para las cosas de una forma mucho más activa y proactiva y que alíe los dos vertentes, institucional, organizacional, tecnológico y la memoria que es materializada en medio digital. Es ver la actuación de la institución de memoria no en función de un ciclo de gestión, pero en un conjunto de servicios que va a disponibilizar no solamente para sí propia, para la información que está a gerir, pero también con las instituciones y comunidades con las cuales está conectada. El concepto de servicio, por ejemplo, el desarrollo de un servicio de gestión de metainformación, un servicio de gestión de preservación, que puede aplicar internamente, pero que también lo va a hacer con otras instituciones y con otras comunidades. Es mudar el pensamiento, olhar para la creación y la captura como un momento primordial, olhar para la articulación de políticas desde el topo de la organización, desde el nivel estratégico hasta lo operacional, y también articular dimensiones que no pueden separar lo que es pensar la seguridad de la información tecnológica, pero también la preservación de la información en soportes tecnológicos. Si vosotros lo miráis con atención, veréis que el informático que piensa la seguridad de información informática está haciendo lo que vosotros siempre hicieron todos estos años para lo papel, solamente ahora tiene que ser hecho para lo digital. Tenemos que comprender y percibir el digital, tenemos que aprender sus propiedades, sus atributos, para después estarnos aptos a desarrollar una eficiente gestión de la información. Los planos de preservación, por ejemplo, es uno de los lados de toda una visión integrada y de una forma de actuación distinta. Es porque el punto de llegada es gerir, es el mensaje que vos dejo aquí, gerir para preservar y acceder. Por supuesto, la gestión de la información para mí consiste en el estudio, concepción, implementación, desarrollo dos procesos de gestión inherentes al fenómeno flujo informacional. Están incluidos aquí la identificación, la comprensión, la representación lógica, o rediseño de procesos organizacionales, las configuraciones físicas y o medios tecnológicos que irán soportar la producción primero, el flujo, o uso, diseminación y la preservación de información no contexto de la acción humana y social. Aquí procuro que ustedes fiquen con una propuesta de reflexión, porque para mí este es un camino estupendo, porque nos abre puertas de trabajo muy largas, muy interesantes, y estoy convicta que todos nosotros podremos hacer un buen trabajo, pero que estas ideas de flexibilidad, adaptabilidad, colaboración
obviamente con los soportes de las tecnologías. Os agradezco la atención. Muchas gracias. Moito obrigado, Manuela, por esta brillante introdución ao tema da preservación da converxencia digital na actualidade. Supoño que hai moitas cuestións que debatir. Despois imos ter unha mesa redonda. Agora hai un momento de descanso. Se hai algunha pregunta agora concreta que consideren que non pode esperar, pois abordámola agora. Manuela, gostei muito de sua apresentação. Ela mostra de uma forma muito dinâmica, muito clara essas mudanças da nossa área, né? Essas mudanças da nossa área digamos, de gavetinhas que a gente estava para uma visão muito mais ampla, né? Entretanto, a gente continua nas nossas universidades formando museólogos, arquivistas, bibliotecários e tantos outros nomes que vão surgindo, como os data curators, né? A gente estava, inclusive, conversando um pouco sobre isso ontem, e eu me pergunto como é que a gente passa, em nível de educação, em nível de formação, dessa ideia compartimentada dos cursos que leva a continuação da compartimentação das profissões e dos seus conselhos ou dos seus grupos profissionais, que são muito acirrados ainda, a esta noção mais global. Bem, posso responder então? Pode. Sim. O que eu penso é que a primeira mudança tem que ser feita pela própria universidade, pelo modelo de ensino e pelo modelo epistemológico, teórico e conceptual com que vai abordar esta questão. E eu própria, quando fui convidada para dar aulas no mestrado em museologia, pensei, o que é que eu vou dar em termos de uma disciplina de tecnologias de informação e comunicação para museus? E a indicação são as plataformas tecnológicas e o sistema de inventário. Agora, esta não é a visão que eu tenho, porque aquela foi um ponto de partida para que, com esses estudantes que estavam a ser preparados numa área específica, muitos ainda delimitada, usei as tecnologias para, a partir delas, os fazer pensar e ver, compreender a área mais abrangente em que estavam posicionados. E os exemplos dos trabalhos que eu mostrei vão precisamente desse sentido. Começam por trabalhar logo a questão da convergência. Começam por trabalhar as normas de inventário, mas pensando as normas de inventário no conjunto da meta-informação, que é descritiva, mas que também tem componentes da meta-informação técnica, administrativa, de preservação, e é a forma como nós depois, partindo de uma nova visão e de uma sustentação integrada, e aqui o facto de, no âmbito da ciência da informação, o nosso posicionamento parte logo de uma ideia integrada, não é? Estamos com uma área que é interdisciplinar, mas que vive da interação com áreas, ou se quisermos, campos intercientíficos, com os sistemas de informação e a componente tecnológica, com a psicologia cognitiva, e aquilo que cientificamente e teoricamente nós vamos pensando e desenvolvendo, temos que descodificar
para que depois isto chegue aos estudantes com propostas que lhes vão alargar quer as possibilidades no campo investigativo, os que seguem a investigação, quer no campo profissional. Agora, mas acima de tudo o que está aqui em causa é mesmo o posicionamento que temos que ter face à evolução que ocorreu no último século e pensarmos estas áreas como muito próximas, como estarmos num campo científico que nos é comum e identificarmos objetivamente em termos de o nosso objeto de estudo e de trabalho, que neste caso é a informação, e não se mantiverem os conceitos separadores, documento arquivo, documento biblioteca, o artefacto. Portanto, tudo parte da visão teórica, tudo parte da objetivação conceptual e depois da capacidade que nós tivermos de transmitir tudo isto numa linguagem que os estudantes também entendem, num meio que é o deles, que é sustentado pelas tecnologias. Portanto, há aqui um esforço conjunto. Eu posso dizer que este ano, no Porto, na Universidade do Porto, na licenciatura em Ciência da Informação, vai entrar em funcionamento um novo plano de estudos e, por exemplo, uma disciplina que era a que eu dava de gestão de serviços de informação, mantém-se. Criamos agora uma unidade curricular nova, que é serviços de informação em museus, arquivos e bibliotecas, e a ideia aqui é que os estudantes que vão para o curso de Ciência da Informação, para a licenciatura, prossigam os seus estudos depois no mestrado, mas com uma base que é comum, quer vão para o mestrado em Museologia, mestrado em Ciência da Informação, mestrado em Multimédia, mestrado em Marketing, portanto, depois cada um procura o seu caminho. Bueno, muito obrigado. Imos deixalo aquí porque ás 11:30 temos que reanudar. Quedanos 10 minutos de descanso, sinto que isto sexa así, pero ás 11:30 temos que comenzar. Desculpa a demora. Nada.